Hola, buenos días chicos. Este es el primer tutorial para primero de eso. Bueno, antes de nada, pues desearos que vosotros y vuestras familias estéis bien. Como ya habéis visto a lo largo de este mes y pico que llevamos de clases a través de internet, los temas de la tercera evaluación son los temas 9 y tema 10. El tema 9, las revelaciones privadas, y el tema 10, el país de Israel. Estos dos temas se dividen en tres partes cada uno. Entonces, en este primer tutorial vamos a ver el tema 9, primera parte. Vamos a explicar primero lo que son, qué diferencia hay entre revelación pública y revelación privada, y después nos vamos a centrar en la primera revelación privada, que es la Virgen de Fátima en Portugal. ¿De acuerdo? Bien, empezamos. En la introducción del tema podéis ver la diferencia que hay entre revelación pública y revelación privada. La revelación pública es la Biblia. ¿De acuerdo? Por tanto, la revelación pública es palabra de Dios, es de origen divino. Las revelaciones privadas no son palabra de Dios. ¿De acuerdo? Esta es la principal diferencia. La revelación pública es la Biblia, palabra de Dios. Las revelaciones privadas, pues apariciones de la Virgen o de Jesucristo a distintas personas en varios lugares, no son palabra de Dios. Entonces, cuando se produce una supuesta revelación privada, entonces el Vaticano inicia una investigación que puede durar años. Entonces, en esta, pues, por ejemplo, yo sé que en tal sitio un Cristo empiece a sangrar. O, como ahora veremos, las apariciones de la Virgen María en Fátima, en Portugal, en un pueblecito de Portugal. Entonces, pues intervienen en la investigación distintos profesionales, desde teólogos, médicos, biólogos, químicos, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, las investigaciones pueden durar años. Y al final de una investigación, pues el Vaticano hace un informe y elabora un dictamen diciendo que sí, que realmente, pues, este Cristo realmente ha sangrado, o que la Virgen se apareció en tal sitio. Entonces intervienen distintos profesionales, distintos científicos, médicos, biólogos, químicos, teólogos, historiadores, etcétera. Se hacen entrevistas a supuestos testigos de los videntes, etcétera. Entonces puede durar años una investigación de este estilo. De las tres apariciones o tres revelaciones privadas que vamos a ver en el tema 9, hay dos que están reconocidas por el Vaticano. La Virgen de Fátima, que la vamos a explicar en este tutorial, está reconocida por el Vaticano. En el segundo tutorial os hablaré de la Virgen de Garabandal en España, en un pueblecito de Santander, en Cantabria. El Vaticano no ha reconocido todavía a la Virgen de Garabandal, pero digamos que es favorable a lo que dice. Y en el tercer tutorial veremos la Virgen de Lourdes en Francia, que sí está reconocida por el Vaticano. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar ahora con la Virgen de Fátima, una revelación privada reconocida por el Vaticano. Eh, Fátima está en Portugal. Entonces, las revelaciones de Fátima o la Virgen se apareció en 1917 a tres niños. Se apareció del 13 de mayo de 1917 al 13 de octubre de 1917. Se le apareció a tres niños: Lucía y sus primos Jacinta y Francisco. ¿De acuerdo? En realidad las apariciones empezaron en 1915. Un ángel se apareció a unos niños. En 1916 ya ese mismo ángel se apareció a los futuros videntes de Fátima, Lucía, y sus primos Jacinta y Francisco. Y ya el 13 de mayo de 1917, la Virgen María se apareció a Lucía, a Jacinta y a Francisco y les dijo que Dios no estaba contento, que
el vaso se estaba colmando de agua, que ya estaba prácticamente rebosando y que la humanidad tenía que cambiar. Entonces la Virgen les dijo que el día 13 de cada mes ella se les aparecería y que les iría revelando una serie de secretos que a la humanidad le permitirían no provocar la ira de Dios. ¿De acuerdo? Y de aquí surgieron los 3 secretos de Fátima. Eh, cuando acabaron, bueno, cuando apareció por primera vez la Virgen, Lucía no dijo nada a sus padres ni a los vecinos, pero Jacinta y Francisco sí empezaron a decir cosas y claro, era gente muy devota. Entonces, en las siguientes apariciones, la gente pues estaba con las videntes, pero la gente no veía nada, eran únicamente los videntes los que podían ver a la Virgen y recibir las revelaciones. Pero el 13 de octubre de 1917, en la última aparición, la Virgen prometió un milagro. Entonces, el 13 de octubre de 1917, la gente que estuvo con los videntes vio como el sol se movía. A eso se le conoce como el milagro del sol y está reconocido por la Iglesia, por el Vaticano. ¿De acuerdo? En 1918 hubo una epidemia de gripe en Europa y Jacinta y Francisco murieron y quedó únicamente Lucía como la única vidente superviviente de la gripe. Y Lucía después se hizo monja y se la conoce como Sor Lucía. Y a partir de 1941, Sor Lucía empezó a escribir lo que conocemos como los 3 secretos de Fátima, que los 3 secretos empiezan a partir de la página 3 y os los he estructurado en 2 columnas. Viene lo que es la explicación, primero viene la explicación del contenido profético y debajo tenéis 2 columnas. En la columna de vuestra izquierda tenéis del diario de Sor Lucía las palabras en portugués y a vuestra derecha, la traducción a lengua castellana. ¿De acuerdo? Vamos con el primer secreto de Fátima. Son 3. Vamos con el primero. En el primer secreto de Fátima, Lucía nos explica que la Virgen, aunque parezca cruel, les enseñó el infierno y vieron cómo las almas caían en el infierno como gotas de agua, vieron azufre, pero los niños estuvieron protegidos en todo momento por el manto de la Virgen, ¿vale? Entonces este es el primer secreto. Luego tenéis las 2 columnas, ¿vale? A vuestra izquierda en portugués, a vuestra derecha en castellano. Vamos con el segundo secreto de Fátima. Tened en cuenta que en ese momento, en 1917, todavía estábamos en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue de 1914 a 1918 y además en ese momento todavía no había caído en Rusia el régimen de los zares, de los reyes. ¿Y qué profetizó la Virgen? Profetizó 2 cosas. Primero, profetizó que habría una segunda guerra mundial en tiempos del Papa Pío XI. En ese momento, en 1917, el Papa era Benedicto XV y todavía estábamos en la Primera Guerra Mundial. Pues la Virgen ya profetizó una segunda guerra mundial en tiempos del sucesor del Papa Benedicto XV, que fue Pío XI. Pero también, en el segundo secreto, la Virgen María profetizó una segunda cosa y dijo que Rusia debía consagrarse al Inmaculado Corazón de María, debía quedarse bajo la protección de María para evitar que los errores del comunismo se propagaran tanto por Rusia como por el mundo entero. Entonces, en 1917 tuvo lugar la revolución bolchevique en Rusia, cayó el régimen de los zares, subió Vladimir Lenin al poder y
empezó o se creó lo que se conoce como la URSS, la Unión Socialista de Repúblicas Soviéticas, la Rusia comunista. El 13 de junio de 1929, la Virgen se le volvió a aparecer a Sor Lucía y le dijo que era muy urgente que Rusia quedara bajo la protección de su Inmaculado Corazón. Sor Lucía se puso en contacto con el Papa Pío XI, pero Pío XI no hizo ningún caso. Pío XII consagró a Rusia al Inmaculado Corazón de María, pero no lo hizo bien, porque la consagración se tiene que hacer en comunión con todos los obispos y cardenales del mundo, cosa que no hizo Pío XII. Hubo dos intentos más de consagración, en 1952 y en 1964, ambas consagraciones fallidas. Rusia, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, que la Segunda Guerra Mundial fue de 1939 a 1945, empezó la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS, la Rusia comunista. La Guerra Fría fue un clima de calma tensa, una tensión que hubo entre estas dos superpotencias. Y fue durante la Guerra Fría cuando el comunismo se fue extendiendo por el mundo, no solo por Rusia, sino por el mundo, y de hecho, a principios de los años 80 del siglo XX, 1980 y pocos, una tercera parte de la población mundial estaba bajo la autoridad de un gobierno, bajo la opresión, mejor dicho, de un gobierno comunista. Por tanto, la Virgen profetizó la Segunda Guerra Mundial y que Rusia urgentemente debía quedar consagrada a su Inmaculado Corazón bajo su protección para evitar pues la fundación de la Unión Soviética y por tanto la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial, cosa que no se consiguió. ¿De acuerdo? Y ya después pasamos al tercer secreto de Fátima. Sor Lucía dijo en su diario que el tercer secreto tendría que revelarse en 1960. ¿Por qué? Bueno, debéis tener en cuenta que Sor Lucía, cuando escribió su diario, envió el diario al Vaticano y dijo que los dos primeros secretos se podían revelar, pero que el tercer secreto debía ser revelado a partir de 1960. ¿Por qué? Porque en 1960 se vivió el momento más tenso de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS. Veréis, en esa época, en los años 60, la Rusia comunista envió a Cuba unos misiles desmontados. Entonces en Cuba los montaron. Y Estados Unidos, cuando se dio cuenta, había misiles comunistas rusos apuntando desde Cuba a enclaves estratégicos de Estados Unidos. En ese momento, el presidente estadounidense era John Fitzgerald Kennedy, al que asesinaron un tiempo después. Kennedy fue, o JFK, fue el primer presidente católico de los Estados Unidos. Por poco entramos en la Tercera Guerra Mundial por lo de la crisis de los misiles rusos en Cuba. Kennedy consiguió suavizar la situación, consiguió que no entráramos en la Tercera Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Entonces, pues este era el por qué debía ser revelado el tercer secreto de Fátima. Veréis, el tercer secreto de Fátima, ¿qué nos revela? La Virgen lo que hace es profetizar el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II. Si os acordáis, tanto en Pastrana como en Mondéjar vimos un documental sobre los últimos papas, los tres últimos papas. San Juan Pablo II, 1978-2005, Benedicto XVI, 2005-2013 y el Papa Francisco, 2013 hasta la actualidad. Visteis en el documental, cuando se hablaba del Papa Juan Pablo II, que el 13 de mayo de 1981, cuando él estaba visitando a los fieles en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, en Roma, un musulmán de origen turco le pegó unos tiros al Papa y bueno, intentó asesinarlo, ¿de acuerdo? Pero fijaos que fue un 13 de mayo. El 13 de mayo fue el primer día que se le apareció la Virgen a los niños de Fátima, 13 de mayo de 1917. Fue un 13 de mayo
de 1981, cuando este turco intentó asesinar a Juan Pablo II pegándole unos tiros en la plaza de San Pedro. El Papa estuvo a punto de morir y los médicos, cuando le estaban extrayendo la bala, vieron que la bala había hecho un efecto extraño. O sea, los médicos no se explican cómo Juan Pablo II pudo recuperarse. O sea, la bala hizo una trayectoria imposible y ya se hablaba de milagro. Cuando Juan Pablo II se recuperó, dijo que la Virgen María fue la que desvió la bala, porque de hecho pasó a milímetros de órganos vitales. O sea, los médicos no se explican qué efecto extraño hizo la bala y cómo es posible que Juan Pablo II pudiera sobrevivir. Entonces, Juan Pablo II, cuando se estaba recuperando en el hospital, ordenó que le trajeran desde el Archivo Vaticano los 3 secretos de Fátima. Entonces, cuando él estaba revisando el tercer secreto, se dio cuenta de que hacía referencia a él. Tened en cuenta que en ese momento no se había revelado el tercer secreto de Fátima. O sea, Sor Lucía dijo que en 1960 tenía que revelarse, o a partir de 1960, el tercer secreto de Fátima, cosa que no revelaron los papas. O sea, el tercer secreto de Fátima no se reveló a partir de 1960. Se revelaron los 2 primeros, pero el tercero no se reveló, y se tendría que haber revelado, como dijo Sor Lucía. Juan Pablo II se dio cuenta de que el tercer secreto de Fátima se refería a él. Entonces, fijaos, un año después, cuando ya se había recuperado, el 13 de mayo de 1982, Juan Pablo II, mientras visitaba el lugar de Fátima donde la Virgen se apareció a los niños, un ex sacerdote español, Juan María Fernández Cron, intentó matar a Juan Pablo II clavándole una bayoneta. Una bayoneta es una lanza. Fijaos, justo un año después del intento de asesinato de Juan Pablo II en la plaza de San Pedro. 13 de mayo de 1981, un tiro en la plaza de San Pedro. 13 de mayo de 1982, un bayonetazo, un lanzazo en Fátima. Entonces, Juan Pablo II dijo, "No, ya es hora de consagrar a Rusia al Inmaculado Corazón de María", y el 25 de marzo de 1984, Juan Pablo II, en comunión con todos los obispos y los cardenales del mundo, incluyendo a la Iglesia Ortodoxa, consagró correctamente a Rusia al Inmaculado Corazón de María, 25 de marzo de 1984. Sor Lucía dijo que la consagración había sido correcta. Años después, en Rusia, en la Rusia comunista, estaba gobernando Mikhail Gorbachev. Gorbachev se reunió con Juan Pablo II y los dos desmontaron la Unión Socialista de Repúblicas Soviéticas, y esto se plasmó, se reforzó cuando cayó el muro de Berlín en 1989. Entonces ya desapareció la Unión Soviética y acabó la Guerra Fría, y esto es una muestra, según Juan Pablo II, de que la consagración de Rusia había sido válida porque el comunismo había sido destruido en Rusia. Y el 13 de mayo del año 2000, fijaos, el 13 de mayo del año 2000, Juan Pablo II publicó ya el tercer secreto de Fátima, que tendría que haber sido publicado a partir de 1960, pero el Papa Juan Pablo II lo publicó el 13 de mayo del año 2000. O sea, todavía no hace ni 20 años. ¿De acuerdo? Bueno, también aclararos una cosita, que cuando hablamos de Virgen de Fátima, Virgen de Lourdes, Virgen de Garabandal, hablamos de la misma Virgen, de la Virgen María. O sea, no son distintas vírgenes, son lugares de aparición de la misma Virgen. O sea, cuando la Virgen se aparece en un sitio, lo hace bajo una determinada advocación. ¿Qué significa? Lleva unos colores determinados, se aparece a unas personas determinadas en un lugar concreto y en un tiempo concreto y les transmite un mensaje profético. ¿De acuerdo? Pero es la misma Virgen María. Entonces, fijaos, cuando terminaron las apariciones de Fátima, en la última aparición, la Virgen dijo, hasta San Sebastián
en España. Y ahora, en el segundo tutorial, hablaremos de San Sebastián de Garabandal. Veremos que la Virgen no se refería a la ciudad de San Sebastián en las Vascongadas, sino a un pueblecito de Santander, en Cantabria, llamado San Sebastián de Garabandal. Y de esto irá el segundo tutorial. ¿De acuerdo? Bueno, chao, chao.